Les va a tocar reinvertirse, que les va a tocar construir un bloque desde abajo, desde lo más popular, un bloque que les respalde en el Ecuador, ha dicho el analista Agustín Burbano. ¿Cómo han tomado ya estos resultados ustedes? ¿Han reconocido algunos errores en el camino de esta campaña? No hay que, obviamente, hay que felicitar a la candidata, obtuvo una muy buena votación, ha peleado sola contra el mundo entero, obteniendo un 48% de ecuatorianos que respaldan esta opción política, pero no le alcanzó para llegar y finalmente la presidencia es de Daniel Noboa con un 51.8%. ¿Cómo han recibido estos resultados a la interna? ¿Qué análisis hacen? ¿Qué autocrítica tienen? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis y a toda la ciudadanía que está en este momento escuchando Radio Pichincha. Nosotros, como organización política y también nuestra candidata Luisa González, hemos aceptado los resultados como demócratas, hemos respetado estos resultados, no hemos recurrido al discurso de fraude electoral, por el contrario, hemos manifestado al presidente electo que tendrá nuestro apoyo siempre que vaya encaminado a la erradicación de la pobreza, a la generación de empleo, al retorno de nuestros migrantes, a la educación, a la salud pública de calidad y a tener un sistema tributario progresivo. Es decir, todo aquello que sea en beneficio de los ecuatorianos, pero que siempre nos vamos a oponer con firmeza en las intenciones de privatizar los sectores estratégicos, privatizar la salud, la educación, el IES, o ponerle más impuestos a la clase media y que esto perjudica directamente al país. Yo creo que hay que señalar que en democracia es esencial eh, poder reconocer estos resultados porque también permite tener una transición pacífica del poder y además también fomenta la confianza en las instituciones democráticas y promueve un ambiente político más estable. Ahora bien, con lo que acaba usted de mencionar, creo que hay que señalar que existen varios elementos estructurales en contra de la revolución ciudadana, como la articulación de los poderes externos que nos atacan permanentemente. No olvidemos que en el 2021 vino el fiscal Barbosa a entregar supuestas pruebas de un financiamiento del ELN al candidato Arauz y que después quedaron como una acción más politizada por parte de la Fiscalía General del Estado, de la señora Diana Salazar, en un intento de que la Revolución Ciudadana no gane las elecciones en ese momento. Y ahí hay que señalar también que el exalcalde de Guayaquil incluso señalaba que en una entrevista que si ganaba la Revolución Ciudadana no había que dejar posesionar al candidato Arauz y que en esa campaña incluso existía este plan Yerobi. Ahora, en esta campaña sucedió lo mismo, Licenia, Alexis y Ciudadanía. El caso Zinc, el caso Gabela, el caso Drup, siempre tratando de mantener en el imaginario, de vincular a la Revolución Ciudadana con supuestos temas de corrupción que salen a flote sorpresivamente, porque los tiempos de fiscalía son perfectos en las épocas electorales. Y lo digo con sarcasmo, ¿no? Porque la fiscalía es selectiva y la fiscalía investiga siempre a los que le resultan incómodos dentro del ejercicio de sus funciones. Y un segundo elemento estructural es que la política en el país ha cambiado. Nadie puede negar que hoy existe una intervención de las mafias y que hay una estela de muerte que cambia el curso y el discurso de la campaña electoral. Y en el Ecuador no hay ninguna fiesta incluso democrática, porque no hay fiesta democrática cuando vamos a sufragar y tenemos militarizado todos los recintos electorales. No hay fiesta democrática cuando los candidatos tienen que tener extrema seguridad por miedo a que atenten contra sus vidas. No hay fiesta democrática cuando la fiscalía intenta posicionar culpas a un movimiento político. No hay fiesta democrática cuando en medio de las elecciones asesinan al exalcalde de Manta, Agustín Intriago. Sucede lo mismo con un ex candidato a la asamblea en la provincia de Esmeraldas, lo que sucedió en el caso Fernando Villavicencio, en el que se requiere que se dé la verdad y que este caso de ninguna manera, como todos los otros casos, como las más de las 5.000 muertes que han sucedido en este país, queden en la impunidad. Tampoco se puede negar que hay un ataque sistemático al progresismo y ha hecho que este discurso vaya tomando fuerza, el antiprogresismo vaya cobrando fuerza y muchos ciudadanos empiezan a hacer una reflexión que cualquiera
menos alguien que venga de este sector. Ujú. Incluso esto también demuestra que hay que, como se dice, hay que repensar, hay que hacer una autocrítica, que nosotros más adelante lo haremos también dentro de las filas de nuestro movimiento. Y además hay, hay también ahí una fuerte pulsión en contra del progresismo por parte de los medios de comunicación, por estas plataformas mediáticas que se dicen que son generadores de opinión pública, pero que no son más que pasquines. No son más que pasquines que Ujú. creen que eh, eh, tienen el derecho de dañar la imagen de las personas o de las mujeres que hacemos política. Pero yo sí quiero destacar, y en algo coincido, Licenia, con lo que usted acaba de mencionar, es que Luisa hizo un papel extraordinario. Tenía todo en contra. Tenía todo en contra, un aparataje mediático, tenía el poder político, al poder económico en su contra, tenía la Fiscalía General del Estado en contra de esta candidatura y no podemos y nadie puede negar que había un ataque concertado a Luisa, pero pese a todo ese ataque concertado, Luisa logra obtener el 48% de apoyo de la ciudadanía. Eso es un gran triunfo, porque es la primera mujer que se candidatiza y pasa a una segunda vuelta electoral y que tuvo que lidiar con el machismo, con la misoginia, con la polarización, con los discursos de odios, incluso el mismo Andrés Arauz, con el famoso timing de la desdolarización, que recurren a la vieja confiable cada vez que estamos en campaña electoral. Y desde ahí se puede ver la perversidad de este posicionamiento de lo mediático y porque los que se dicen demócratas en este país, incluso yo escuchaba el análisis de Alexis antes de la entrevista, los que se dicen demócratas, los que dicen que hoy Ecuador es un mejor país, etcétera, 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 y tantas babosadas más, perdónenme la expresión, que dicen en Twitter, porque el Twitter aguanta todo, estigmatizan a los candidatos de la primera fuerza política de este país. Y no solo a los candidatos, a Y los votantes. a los votantes, exactamente, no solo a los votantes, es repugnante leerle a la señora Gabriela Panchana decir que en las provincias de la costa, porque incluye Santo Domingo, Manabí, Guayas, Los Ríos, dos provincias de la Amazonía, decir que ahí gana la revolución ciudadana porque gobiernan las mafias. Lo que no se da cuenta la señora y esta gente que ha instaurado el odio en nuestro país es que precisamente en estas provincias es donde más azotadas están por la delincuencia, por las Ujú. muertes, por los vacunadores, por los extorsionadores. Por eso es repugnante. Y yo sí espero sinceramente que el presidente electo no se rodee de esta gente que tan solo quiere el mal para el país, porque desde ese discurso vemos que no quieren que el país salga adelante, pero además también a Luisa, destacando que hizo que tuvo una posición muy destacada en este proceso de elecciones, es un ejemplo inspirador que demuestra que las mujeres no solo pueden, sino que las mujeres también debemos ocupar altos cargos y liderar en todos los ámbitos. Y como ella bien lo dijo, rompió ese techo de cristal y que es un hito importante que refleja la capacidad, la determinación y el compromiso que tuvo ella y que nos deja también a todas las mujeres para marcar la diferencia en política, porque las mujeres no somos títeres, como se le tildaba a Luisa, que era la títere, que era la Ujú. obsecuente, que no tenía el conocimiento ni la capacidad. ¿Por qué no dicen eso de los candidatos hombres? ¿Por qué no dijeron eso del candidato Topit, que él era el candidato de Nebot? Ningún medio dijo que era el candidato de Nebot, porque era del Partido Asambleísta, Social Cristiano. Ningún medio dijo que era el candidato títere. asambleísta, qué gusto saludarle, buenos días, a los tiempos que nos vemos. Igual el Este, ustedes saben que si no fuera por la señora Viviana Veloz no estaríamos aquí, ¿no? Una de las promotoras del juicio político a Guillermo Lasso y ese momento tan especial de la historia más reciente del país que provocó que por primera vez desde la vigencia de la Constitución de Montecristi se aplique la figura de la muerte cruzada. Un presidente acorralado, un presidente disminuido, un presidente deslegitimado, investigado políticamente y también debería ser así judicialmente, resolvió disolver la asamblea, mandarlos a su casa y hoy Viviana Veloz está de vuelta nuevamente en la asamblea, va a formar parte de ese nuevo parlamento. Como está configurado el nuevo parlamento, la nueva asamblea, ha dado algunas luces Luisa González de cuál sería el comportamiento de la bancada de la Revolución Ciudadana, pero ustedes desde ya,
digamos, con ese espíritu democrático, de que además lo ha manifestado la propia candidata, otras autoridades locales y nacionales también. Hemos visto alcaldes, prefectas de la Revolución Ciudadana extendiendo su felicitación y el reconocimiento del resultado a Daniel Noboa, lo propio los legisladores. ¿Cómo ve usted el escenario legislativo a partir de que se posesionen ustedes y el próximo presidente? Son un bloque de 52, no van a tener la mayoría de 70 que se requiere, van a ser oposición, van a aportar, van a apoyar en lo que ustedes crean que serán proyectos que beneficien al país. ¿Cómo será su relación con el gobierno de Noboa? Nosotros siempre hemos sido una oposición y lo fuimos dentro del gobierno del presidente saliente Guillermo Lasso, que busca siempre el bienestar de los ciudadanos. Nosotros no somos una oposición ciega, nosotros somos una oposición que propone ideas y que pone puntos, pone temas sobre la mesa del debate dentro de la coyuntura política del país. Y lo que nosotros sí esperamos es que el presidente electo, Daniel Noboa, no cometa primero los errores de su antecesor. Segundo, que entienda que debe construir gobernabilidad, que el tejido social de nuestro país se encuentra muy fragmentado por las políticas de odio y de muerte de este gobierno que nos han llevado al austericidio económico, que entienda, y no solamente el presidente electo, sino todos los 137 legisladores, que el momento por el que atraviesa el Ecuador es muy crítico y se necesita tener gobernabilidad, se necesita tender puentes de diálogo, se necesita llegar a acuerdos comunes, siempre encaminados a buscar soluciones para los problemas de los ecuatorianos. Y nuestro bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana siempre está y estará dispuesto a trabajar por ese bienestar común. Pero eso tampoco quiere decir que será un cheque en blanco para el presidente electo. Lo que sí debe quedar claro es que nosotros, a diferencia de otros sectores, no vamos a estar o no negociaremos jamás por cargos, por ministerios, no, nada de eso. Nosotros tendremos una agenda legislativa que aporte a solucionar los problemas del Ecuador, como la inseguridad, el desempleo, la reactivación económica. Y como lo decía al inicio de esta entrevista, siempre nos opondremos a aquellos intentos de privatización de la salud, de educación y de los sectores estratégicos. Para eso nunca contarán con nosotros ni con nuestros votos. Algo debe quedarle claro a la ciudadanía, es que al bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana no nos mueve el odio, sino que nos mueve una agenda política para devolverle al país la dignidad y la seguridad. Y ahí también cabe recordar a todos los nuevos asambleístas que conforman esta legislatura de transición, que quedaron en trámite tanto para primer como para segundo debate varios proyectos de ley que se deben retomar, que están encaminados precisamente a la seguridad, que es el proyecto de ley de ciberseguridad, de inteligencia, retomar el proyecto de ley de prevención de riesgos, porque estamos próximos de enfrentar el fenómeno del niño, y hay que señalar varios elementos. Desde la Asamblea se necesita, claro, que tener un sistema de pesos y de contrapesos, pero también tener diálogo, diálogo que permite tener gobernabilidad y ese espíritu de cooperación, la construcción de consensos. Se debe tener una fiscalización responsable, que es parte precisamente de este proceso de gobernabilidad, y los asambleístas tenemos precisamente esa responsabilidad, y el presidente debe asegurarle a los ciudadanos y también a la legislatura que va a cumplir con la ley y con todas sus promesas electorales. Y esto de ninguna manera quiere decir que va a ser una obstrucción política, no, porque para eso está la Asamblea Nacional, y desde la elaboración de las leyes, teniendo una legislación efectiva, para que estas leyes sean herramientas que contribuyan al Ejecutivo a atacar los problemas centrales que tenemos, y el respeto a la democracia. Debe asegurarse que se respeten los principios democráticos, la independencia de las funciones, y que el presidente entienda que la gobernabilidad exitosa, porque no solamente es un trabajo de la Asamblea Nacional, el gobierno anterior quería culpar a la legislatura, cuando él fue el que se equivocó e incluso puso al frente de la Asamblea a Guadalupe Llori, que fue una de las conducciones más precarias que ha tenido el Parlamento ecuatoriano. Pero es necesario recordarle al presidente electo que no cometa estos errores y que entienda que la gobernabilidad exitosa depende de la voluntad y capacidad de todas las partes involucradas, del Ejecutivo,
del legislativo para trabajar unidos, coadyuvando todos los esfuerzos en beneficio del Ecuador. Asambleísta Veloz, ustedes son la principal fuerza política de la Asamblea, la mayoritaria, aunque siguen siendo minoría porque no tienen mayoría absoluta. ¿Están dispuestos a conversar con otras bancadas, a repetir esta alianza que se hizo, estos acuerdos puntuales que tenían en la Asamblea anterior, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano? Y le pregunto esto porque nuestro invitado anterior decía que no pueden cometer el error de aislarse de las decisiones, de aislarse de la ejecución política diaria. ¿Están dispuestos a establecer acuerdos para obtener una mayoría que les permita trabajar, que les permita también garantizar esa gobernabilidad? Sí, precisamente lo acababa de señalar. Nosotros, la Asamblea y el bloque de la Revolución Ciudadana, estamos dispuestos a conversar con todos los sectores, pero con todos los sectores compartiendo puntos comunes. ¿Y cuáles son esos puntos comunes? Solucionar, ir ayudando a coadyuvar para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos, la inseguridad, la falta de empleo, la educación y la salud pública deficiente, la migración forzada, la desnutrición infantil. En la democracia, todos los políticos y quienes conforman esta asamblea debemos de entender que la democracia se basa en el debate, en el diálogo, en el consenso, en la cooperación, y precisamente ese debe ser el punto de partida de esta nueva Asamblea Nacional, y es el punto de partida que nosotros estamos proponiendo como bloque de la Revolución Ciudadana, Van a construir pelear por alianzas encaminadas a fortalecer el país. van a proponer la presidencia, una representación de presidencia en la Asamblea por parte del grupo de la Revolución Ciudadana, o van a respaldar una eventual presidencia, qué sé yo, del Partido Social Cristiano, del mismo ADN o de otros. Bueno, nosotros nos vamos a reunir en los próximos días como bloque ya de asambleístas electos. Estábamos a la espera de los resultados de la circunscripción del exterior, y allí, junto a nuestro buró político, vamos a tomar también esas decisiones. En este momento mal haría en pronunciarme cuando aún no hemos tenido una reunión ya formal para poder poner sobre la mesa cuáles serán los puntos de acuerdo que nosotros tendremos como diálogo y punto de partida con las otras bancadas legislativas, y que en su momento haremos conocer también a los medios de comunicación. Asambleísta, ¿usted llega de forma particular con algún tipo de proyecto de ley? ¿En qué materia sería? Le pregunto de entrada eso. Y lo otro, Novoa y su compañera de fórmula, Verónica Abad, han dicho que lo que harán de entrada es proponer una consulta popular para resolver los temas de seguridad. Esa consulta popular tomaría tiempo, estaríamos hablando de que si ellos se posicionan en diciembre, la consulta estaría, no sé, por abril o mayo. El país está como para esperar a otra consulta popular como la que ya vivimos en febrero para que se resuelvan problemas que son urgentes, como el tema de la violencia y la inseguridad. Bueno, con respecto a la primera pregunta, Alexis, yo he manifestado que el tiempo es muy corto, son 16 meses dentro de esta legislatura. Por ello es necesario abordar de manera urgente todos los proyectos de ley que quedaron para primer y para segundo debate, sin que ello signifique que no se puedan presentar nuevos proyectos de ley que luego se conviertan en herramientas para el Ejecutivo. Yo he empezado a trabajar junto con mi equipo en la elaboración de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como también una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que en su momento también lo socializaremos y será presentado dentro de nuestra primera semana de trabajo en la Asamblea Nacional. Ahora, con respecto a lo que ha manifestado el presidente electo Daniel Noboa y su binomio, creo que deben entender primero que se necesitan construir un gobierno de pesos y de contrapesos. Segundo, ¿qué esperamos nosotros? Que no nos lleven a consulta de estériles. Los ciudadanos no necesitan de una consulta para decir que queremos seguridad. Creo que no debe empezar equivocándose. Los ciudadanos necesitan soluciones a corto, mediano y largo plazo. Él debe entender que las políticas públicas son políticas de Estado, no políticas de un gobierno. Entonces, llevarnos a una consulta popular para preguntarnos sobre qué queremos en materia de seguridad, creo que sería algo estéril en este momento tan delicado por el que atraviesa el Ecuador, y partiendo que la consulta también se demoraría un tiempo, un buen tiempo, dentro de los 16 meses que él tendrá como primer mandatario. ¿Y qué esperamos? Esperamos que él pacifique el país. Y para eso no se necesita una consulta. Eso implica quitarle el territorio a las bandas que tienen cooptadas a provincias como las de Esmeraldas. Necesitamos que recupere la autoridad del Estado.
¿Y qué significa la recuperación de la autoridad del Estado? No, eso no se lo lleva por medio de consulta popular. Ujú. Eso es por medio de la recuperación del imperio de la ley en territorio ecuatoriano. Le Y digo una decisión anécdota. política del presidente. Claro, es una política del presidente. Y le digo una anécdota, ¿por qué digo que hay que recuperar la autoridad del Estado a través del imperio de la ley? Porque ahora las mafias nos gobiernan. Hace un mes, y le digo esta anécdota así brevemente, mi hermano tuvo un roce con un taxista de sus vehículos. ¿Qué hizo el taxista? Antes se llamaba a la autoridad competente, a la policía de tránsito o a los efectivos de la Policía Nacional. No, ¿qué hizo el taxista en ese momento? Dijo, le cojo y le llamo al que me extorsiona, al cabecilla de X banda, pero tú me pagas. O sea, en ese estado estamos aquí en este momento del país, ¿no? En el Ujú. que la ley empieza a ser reemplazada por los grupos mafiosos. A mi hermano le tocó pagar $400. El roce no era más de $100, quizá porque era algo muy leve, pero como le amenazaron que venía uno de los cabecillas de las bandas, entonces, ¿qué toca hacer? Porque uno tiene miedo a perder su vida, pagar. Entonces, también debe entender el presidente electo que gobernar es igualar a toda la sociedad, que la gente tenga lo justo para vivir, para subsistir, para salir adelante, que todos tengan oportunidades. El presidente debe entender que un buen gobierno, que no se puede hablar de un buen gobierno mientras la mitad de la población en nuestro país, según datos de la CEPAL, el 34% vive en pobreza y el 14% vive en pobreza extrema. Y gobernar, como decía nuestra candidata Luisa González, es entender y atender las situaciones urgentes, que es la paz, la seguridad y el empleo, las emergentes, y esperamos que él pueda tomar también parte de este plan de gobierno, que es preparar al país para enfrentar el fenómeno del niño y las permanentes, que como lo decía, son las políticas de Estado, y aunque él vaya a gobernar 16 meses, debe pensar que hay temas que son políticas de Estado y por lo tanto deben tener continuidad en el tiempo, como la salud, la educación y la seguridad. Ahora ya tenemos experiencia, asambleísta Veloz, de consultas populares, tanto en el gobierno de Lenín Moreno, que apenas tomó posesión, después de un corto tiempo convocó a una consulta popular, y tenemos todo un caos generado después de esa consulta popular con las instituciones que han perdido su sentido, una desinstitucionalización general del país. Luego vino la consulta popular del presidente Lasso, que tampoco consiguió nada, que tampoco ha tenido ningún efecto, que la perdió además. En ese sentido, el país, con la crisis que tiene, está en condiciones de invertir la cantidad que se necesita para una consulta popular cuando hay problemas tan emergentes como los que usted señala en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, que son problemas necesarios, son problemas que deben ser atendidos de manera urgente y sobre todo también por lo del fenómeno del niño. ¿Estamos en condiciones de invertir esos recursos que no tenemos para convocar una consulta popular? Claro, Licelia, que no estamos en condiciones, primero, de perder tiempo y segundo, de invertir recursos en consultas estériles. No, no, el país no está en condiciones. Las familias ecuatorianas no soportan un día más de vivir bajo el terror, bajo el dominio de las mafias. Eso debe entender el presidente. Y son consultas estériles. Bueno, primero la consulta de Moreno nos llevó a este fracaso que hoy tenemos como Ecuador, un estado fallido, un país en el que no se respeta la institucionalidad y que han burlado a la Constitución y a la ley. Y luego, como muestra, tenemos que los ecuatorianos dijeron no a la consulta de Guillermo Lasso, que también ahí presentaba X preguntas diciendo que con eso iba a lograr la seguridad, etcétera, etcétera, y que iba a combatir la corrupción, cuando la corrupción estaba dentro de su misma estructura, y los ecuatorianos que le dijeron, no, que saben que una consulta no soluciona los problemas de seguridad. ¿Cómo se soluciona el problema de seguridad, que es el problema más grave y el que más necesitan los ciudadanos que se resuelvan? Es a través de políticas públicas, a través de tener un plan nacional de seguridad, trabajar de la mano de la política criminal, trabajar sobre ejes de investigación, prevención, inteligencia, tecnología, invertir recursos económicos para poder repotenciar a la Policía Nacional. También se requiere de la depuración del sistema de inteligencia y contrainteligencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, del sistema de justicia. En eso debe pensar el presidente electo y no en consultas que tan solo terminan siendo demagogas o estériles como lo acababa de mencionar.